Bueno, esta es la realidad que están viviendo los cubanos ahora mismo en Juárez. Hay mucho miedo, hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. Yo les digo que ahora voy a establecer contacto telefónico con el abogado Willie Allen. Usted deje sus comentarios para saber lo que está pasando ahora mismo en la frontera. Y por supuesto, si ustedes tienen alguno de estos casos, alguna de estas denuncias, por favor. Aquí tengo al abogado Willie Allen totalmente en vivo. Gracias, Willie, por aceptar la llamada y por estar totalmente en vivo con nosotros. Willie, hay mucha preocupación entre los cubanos porque ha aumentado el número de deportaciones y la frontera, ellos dicen que no está nada sencilla. Hay miedo por ser retornados a México, hay miedo para los cubanos que han pasado por Guatemala y tras suscribirse el nuevo acuerdo no han podido pedir el asilo en Guatemala y tienen miedo de ser deportados ahí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, mira, Daniel, yo creo que tú has hecho unos reportajes fabulosos explicando todo el tema de la frontera. Lo que está ocurriendo ahora en la frontera es que hay cierta esquizofrenia del gobierno americano de cómo está actuando. En las 2 últimas semanas yo he tenido personas que llegaron, se presentaron en El Paso. Ni los entrevistaron para miedo creíble. Solamente le pusieron un grillete en el tobillo y los mandaron para Miami. Tengo otras personas que se presentaron, no los entrevistaron y los mandaron para Luisiana, que es como el hueco negro de la inmigración americana. Tengo otra serie de personas y todas las personas que estoy hablando en este momento son todas mujeres y que la mayoría estaban entrando solas. Tengo otro grupo que son casi 4 mujeres que entraron por el mismo del Paso. Una de ellas fue detenida por 31 días, tuvo un miedo creíble positivo, la devolvieron a Juárez y tenemos la corte de ella la semana que viene. 3 más, pasó igual, entraron, estuvieron detenidas varios días, pasaron miedo creíble y ahora tienen corte empezando el 23 de agosto. Tengo otra que pasó, tuvo una corte, le pidieron que prepararan un asilo político y ahora regresa en octubre a presentar su asilo político. Así que en realidad no hay un patrón de que uno pueda decir en la misma puerta que del Paso traten a las personas de cierta forma. Willy, y esto es muy importante porque las personas creen que porque alguien obtuvo su parol o porque alguien su caso fue de una manera o fue enviado a Texas, con la otra persona que se entregue en el mismo punto puede pasar lo mismo. Y esto es algo que no sucede de esa manera. Correcto, es más que esta semana pasada me soltaron una persona en Miami con una fianza de $15,000 y un parol. Por supuesto que inmediatamente lo aceptamos, porque no quería ni argumentar ese caso, ya tenemos el parol. En New Jersey, 2 personas que entraron juntos, uno le dieron una entrevista de miedo creíble y logré una fianza de $5,000. La otra persona desafortunadamente perdió el miedo creíble, perdió la revisión frente al juez de migración, ya hoy se encuentra en Cuba, que va para el tema de lo que estabas hablando, del número de cubanos que están siendo deportados. La cifra que yo estoy manejando en este momento es de 70 a 80 al mes, con la mayoría de las personas deportadas siendo cubanos que han entrado por la frontera, que tuvieron un miedo creíble negativo o que tuvieron un juicio de asilo en New Jersey, la mayoría, perdieron y han sido regresados a Cuba. Willy, ¿qué está pasando aquí? Ya estoy leyendo algunas de las preguntas. Hay una persona que dice, saludos a Willy, ya lo extrañábamos. ¿Cuáles son las pruebas? Tú le estés explicando que la razón que no estoy en vivo y contigo es que tú has rechazado la presencia mía. No, jamás. No digas eso. Hay alguien aquí que está preguntando, Idalmis, ¿qué sucede con las personas que están a la espera, Willy? Las personas que se encuentran en estos momentos en México, se entregaron ante las autoridades migratorias norteamericanas y fueron devueltos a México. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la esperanza mía es que todos puedan entrar, tener una entrevista de miedo creíble, a lo mejor una corte y poder puesto en libertad en los Estados Unidos. Las personas que yo tengo ahora programadas para corte las próximas 2 semanas, para todas he presentado una petición de fianza para que me les den fianza y poder pelear los casos adentro de los Estados Unidos. Mi preocupación es que como tiene un acuerdo ahora firmado con Guatemala,
no sé hasta qué punto las personas que entraron desde Nicaragua y cruzaron Guatemala pueden ser devueltos a Guatemala. La verdad que no hay algo seguro. Mira, en las últimas 2 semanas ha habido 2 decisiones que yo pensé que ayudarían no solamente a los cubanos, pero al resto de las personas en la frontera. Una decisión del noveno circuito dijo que toda aquella persona que esté solicitando asilo político y que ha pasado una entrevista de miedo creíble, si no tiene algo negativo en su caso, pudiera solicitar una fianza, y el juez de migración, si no hay un peligro a la comunidad, le debería dar una fianza. Algo que sabemos que, por ejemplo, algo que sabemos, Willy, que en Luisiana no está funcionando. En Luisiana no están ni aceptando las vistas de fianza. Yo acabo de someter 2 y no tengo respuestas todavía. La otra decisión de la Corte Federal fue que era una decisión incorrecta y violaba la ley de los Estados Unidos, que una vez que una persona solicitara asilo político en los Estados Unidos fuera devuelta a un tercer país, en este caso México. Y es más, que esa decisión de la Corte Federal explicó bien claro y en palabras bien fuertes, una persona que solicitaba asilo político y era devuelto a México para esperar un resultado, la vida de esa persona estaba en gran riesgo y la seguridad de esa persona estaba en gran riesgo en México. Así que hasta cierto punto yo creo que va a haber más conflictos en las Cortes Federales, ya que este gobierno desafortunadamente no sigue las leyes de este país y está constantemente violando ciertas de las leyes que existen con el tema de migración. Willy, Liuvi Morales pregunta: todos sabemos que es muy difícil ganar un caso de asilo en los Estados Unidos, al no ser que traigamos pruebas contundentes. Mi pregunta, Willy, es ¿por qué no nos sueltan bajo palabra, confianza o parol? Es una muy buena pregunta. Y en el pasado lo que estaba ocurriendo es que la gran mayoría de las personas, hasta que el presidente creó esta crisis hace 6 meses en la frontera, una vez que pasaban miedo creíble en detención, los ponían en libertad bajo fianza, con grillete, bajo fianza y parol o bajo parol. Y era a la discreción de cada oficial de migración. Y te repito, en el puerto del Paso, con pausarlo, he tenido los 4 resultados de 4 personas que son idénticas en cada situación. Los asilos políticos siempre han sido muy difíciles de ganar. En detención yo he ganado a lo mejor el 60% de los casos. En la calle he podido ganar casi el 70% de los casos. Pero sea de Cuba, sea de Venezuela, sea de Centroamérica, la mayoría de los casos en general se van a perder. Tú vas a un estado como Luisiana, que tienen 3 cortes en Luisiana, casi imposible ganar. Una jueza que era muy cristiana, que predicaba en la iglesia bautista del pueblo de ella, negó 200 casos de asilo seguidos en el último año y medio. Cuando tú ves una jueza que es afroamericana, una ministra bautista de su iglesia, que tenía casos del mundo entero, incluyendo personas del Congo que tenían que habían sido torturados y tenían las marcas de la tortura, y que esa persona le fue imposible en 200 casos encontrar un asilo político, te da a pensar que hay algo mal en ese sistema, o por lo menos había algo mal en esa jueza. Y tú tienes jueces en El Paso que están negando, de acuerdo a la estadística del Colegio de Abogados de Migración, el 80-90% de los casos de asilo que ellos ven. Entonces, no es posible que una jurisdicción como Chicago o Miami, la mitad de los casos de asilo se pueden ganar, y en una jurisdicción como Luisiana es imposible ganarlo, en una jurisdicción como El Paso es imposible ganarlo, cuando la ley es igual en los Estados Unidos. Así que mucho tiene que ver al azar, en la preparación, en la forma que la persona explica su caso, cierta evidencia que tiene de apoyo. Y para estar claro, la ley de asilo político no requiere que tú tengas toda la documentación posible. Una de las socias mías ganó un caso del Congo en BTC, que es la Corte de Migración aquí de la Florida, y ella ganó el caso solamente con el testimonio de su cliente, de nuestro cliente, y con los documentos que nosotros pudimos sacar del internet, que demostraba que mucho de lo que él hablaba, que era un hombre católico del Congo, había sido perseguido por tropas musulmanes y por grupos de religión nativa del Congo. Y la evidencia está. Hasta el Papa Francisco ha hablado sobre la persecución en el Congo. Así que ganamos un caso en que la persona, la evidencia que tenía fue su historia Willy, propia. Pues, entonces, ahora que tú hablas de eso, tengo aquí a una persona que está preguntando, Roberto Pérez. Yo no tengo familiares ni nadie. ¿Cómo sería ese proceso? Pregúntale a Willy.
Bueno, mira, el proceso de una persona sin familia es mucho más difícil, porque una de las razones principales por la cual te pueden negar una fianza frente a juez de migración es no tener nexos en la comunidad. Y muchos jueces ven el nexo solamente como papá, mamá, cónyuges, hijos, a veces hermanos. Pero yo he tenido casos que he tenido que ir frente a un juez de migración 2 o 3 veces a solicitar una fianza porque la familia que tenía era un hijastro y eran primos. Y el juez no lo miraba como una familia cercana. Así que a veces hay que pelear los casos si está en esa situación. Hay el chance de ese señor, si no tiene una familia inmediata en los Estados Unidos, que lo pongan en libertad en cualquier condición, va a ser muy difícil, porque uno de los factores más importantes que se mira para poner a una persona en libertad condicional, bajo palabra, bajo parol, confianza o parol, o confianza solamente, o con un GPS, con el grillete en la pierna, es tener familia en los Estados Unidos y saber a dónde tú vas a vivir. Willy, Y tenemos muchas preguntas aquí. Se me fue el mensaje, Magdiel, dice, las personas que son liberadas con fianza, ¿tienen que pagar el dinero en efectivo? Bueno, tienen que poner el dinero completo frente al Departamento de Seguridad Nacional. La fianza no se paga en efectivo nunca, se paga con cheques postales o con draft del banco que sean aceptadas. No se puede pagar ni con cheques personales, ni con tarjeta de crédito, ni en efectivo. Willy, Arielito Melián me acaba de colocar una pregunta aquí. Daniel, acabo de salir de un centro de detención, salió con parol. Para yo ir a Cuba después de que me llegue la residencia al año y un día, ¿es muy difícil o tengo que esperar cierto tiempo? Tú entiendes que Arielito está en este momento siendo el ejemplo perfecto de por qué en la comunidad cubana-americana hay cero esfuerzo para ayudar a estas personas. Mira para esto. Explica esto, Willy, porque las personas... acaba de entrar a los Estados Unidos con el ticket de oro, solicitando asilo político en este país. Le dan el ticket de oro, que es un parol. Y la primera pregunta que sale de su boca es ¿cuándo puede regresar a Cuba? Eso es un insulto para esta comunidad. Y él no entiende que lo que él ha preguntado es la razón por la cual los políticos locales, la comunidad de peso en esta comunidad, no mueve un dedo para ayudar a los cubanos en la frontera. Esa es la pregunta que hunde los asilos de los cubanos. Y esa es la pregunta también que hace que muchos, sé que te tocó representar a cubanos que han llegado, por ejemplo, en balsa, han tocado el territorio americano después de que se acabó la política pies secos, pies mojados, y preguntan, ¿puedo volver a Cuba cuando salga de este proceso? Y ahí mismo la persona automáticamente se gana el ticket de devolución a la isla. Correcto, no lo representé yo, no me contrataron a mí. Ah, yo sé, no te contactaron a ti. Bueno. No me contrataron, fueron por su propia cuenta porque lo sabían todo y están en La Habana hoy. Juan Cobas, Daniel, pregúntale al abogado, yo salí bajo fianza pero sin parol. ¿Es verdad que no me acoge la ley de ajuste cubano? Y esto es importante, Willy, porque hace unos días una persona ponía... Explica bien cómo está funcionando la ley de ajuste cubano, que no ha cambiado, que sigue teniendo los mismos estatutos que fueron aprobados por el Congreso. Es bueno que aclares esto. Mira, para legalizarte para el ajuste cubano, tú tienes que, número 1, ser cubano por nacimiento y nacionalidad. Número 2, haber entrado legalmente a los Estados Unidos. La entrada legal se considera con un parol, como el señor malagradecido que le dio el parol y pidió cuando vuelva a Cuba, o una visa. Desafortunadamente, el señor que salió bajo fianza no puede ajustarse al año del día bajo el ajuste cubano, va a tener que pelear y presentar un asilo político frente a un juez de migración y solo se va a legalizar si puede obtener asilo político frente al juez de migración. Perfecto, Willy. Esto es muy importante porque hace tan solo unos días una persona me decía que fue a una corte y le dijeron que solamente con la fianza, que no necesitaba el parol para la ley de ajuste cubano. Yo le dije, busca la opinión de un experto, busca la opinión de un especialista, porque hasta donde yo tengo entendido, necesitas un parol o un visado. Correcto. Mira, hay un argumento que se puede hacer, que el ajuste cubano pide ser inspeccionado y permitido la entrada. Pero nunca se ha considerado el parol como una entrada legal.
Ahora, en el futuro, porque vamos a estar claros, no todo el mundo va a poder ganar un asilo político. Yo voy a usar el documento de presentación en la corte que dice que la persona fue entrada a los Estados Unidos. Voy a usar ese documento, no tanto la fianza, pero voy a usar el documento de la corte que dice cuándo y cómo la persona entró a los Estados Unidos, como el documento para usar para tratar de extender el ajuste cubano. No tengo una fe absoluta que se puede ganar, pero lo voy a hacer en conjunto con el asilo político. Willy, aquí pregunta una persona, en caso de que se pierda el asilo político, y sabemos que es algo que puede pasar, lo hablábamos hoy por la mañana, las estadísticas que muestran que más cubanos han aplicado, más cubanos han ganado, pero hay un 50-50. En caso de que pierda el asilo político, ¿qué pasaría con ese cubano? Si está en detención, te devuelve para Cuba. Si Cuba lo acepta. Si no está en detención, va a tener que reportar a Miramar, y si Cuba lo acepta, lo devuelven a Cuba. Perfecto. Dame tu número de teléfono, Willy, porque aquí hay muchísimas personas que están preguntando. El número de teléfono de la oficina de Daniel es 305-854-5955. 305-854-5955. Y Daniel, si tú me pasas un link en Facebook de lo que estamos haciendo hoy, yo prometo que trato de contestar el máximo número de preguntas este fin de semana, porque estoy de reposo aquí en la casa recuperando la Ahí estás, ya te hice un tag para que te lleguen todas las notificaciones. Fieles, que la próxima semana, si tú haces un espacio para mí, sé que eres un hombre muy ocupado. Si tú tienes tiempo para mí, estaremos conversando. Willy, si tú haces el espacio para mí, lo hacemos juntos los dos. Bueno, vamos a hacer ese espacio. Willy, una última pregunta. Aquí varias personas están preocupadas. ¿Continúan devolviendo a México a las personas que se entregan a esperar las cortes migratorias ahí en México? ¿Y cuál es el escenario que tú ves con alguien que esté en México que tiene que estar viniendo a los Estados Unidos a presentarse a las cortes? Bueno, el escenario que estoy viendo ahora, los que me han contratado, y estoy tratando de forzar a que la Corte de Migración me les dé fianza para que puedan entrar a los Estados Unidos. La semana que viene, que voy a tener los primeros, después de agosto 6, te diré qué exitoso, cómo he fallado con este intento. La Corte Federal dio una orden muy estricta que no deberían devolver personas a México para esperar su asilo político. Y lo estoy usando como una razón para la fianza. Perfecto. Así que la semana que viene podemos tener una respuesta más completa. Perfecto. Willy, aquí tengo la opinión, el comentario de una venezolana. Para caer en el tema de Venezuela, porque hay personas de Venezuela que se están conectando. El TPS fue aprobado por el Congreso. Parte de mis clientes son personas que están solicitando asilo de Venezuela, y con Venezuela, Daniel, te confieso que estoy teniendo un éxito bien alto en la Corte de Miami, que le están dando asilo. Qué bueno, pero sabemos que hay un TPS temporal que ya pasó el Congreso, pero todavía no se ha presentado al Senado. Falso. Política barata de políticos locales. Cuéntame. El TPS solamente lo puede otorgar el Ejecutivo, o sea, el presidente, a través del secretario de Seguridad Nacional. El TPS no lo puede otorgar el Congreso. El Congreso puede otorgar una ley de ajuste, como lo hicieron con los húngaros, los cubanos, los vietnamitas, los nicaragüenses, centroamericanos y europeos del este en la cara. El Congreso no puede otorgar TPS, es una acción ejecutiva. Entonces lo que están diciendo estos congresistas nos están tomando el pelo cada vez que hablan de que ya pasó el Congreso, de que... No nos están tomando el pelo, nos están faltando el respeto. Perfecto. Willy, Caterine Núñez dice, Daniel, soy venezolana, actualmente en Perú. Obtuve nacionalidad peruana por mi padre, que era peruano, pero aquí la cosa, digamos, que no es buena. Mi pareja era custodio penitenciario en Venezuela. Tengo una hermana ciudadana americana. ¿Me pueden dar el asilo? No. Una vez que ella tiene nacionalidad peruana, no califica para asilo como venezolana. Ella tuviera que solicitar asilo como peruana. Muy difícil en estas condiciones del país ahora. Pero como peruana, ella puede buscar otra forma de venir a los Estados Unidos, incluyendo visa de inversión pequeña, abriendo un negocio en los Estados Unidos, o una petición familiar de la hermana que puede demorar una década, pero es la forma para ella emigrar. El asilo político para una persona de nacionalidad peruana basada en Venezuela no va. Willy, y esto también aplica, me imagino que te has topado casos de cubanos que son residentes legales en otros países que quieren aplicar a un asilo político. No califican para asilo político en los Estados Unidos. Si tú eres cubano y tú solicitas asilo político en los Estados Unidos y tienes nacionalidad española
o tienes residencia permanente en México, como lo ha hecho algunas personas erróneamente y trágicamente. Si tú tienes residencia en Chile, tú no puedes solicitar asilo político en los Estados Unidos porque ya tú estás en un tercer país con seguridad. Es más, que no vas a pasar ni en la entrevista de medio crédito. Perfecto, Willy. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Espero te recuperes y si la semana que viene tienes tiempo, pues estaremos conversando. Tú sabes que tienes aquí un público fiel que te sigue y está esperando por ti. Así que muchísimas gracias, Willy, por tus explicaciones. Y ya saben, este es el panorama que se está viviendo en la frontera, un panorama nada sencillo, una situación que, como el propio abogado Willy Allen dice, es bastante complicada y que requiere que usted busque un experto en temas migratorios. A mí solo me toca informarle lo que es noticia